Todo iba bien hasta que el terreno empezó a pelear de verdad. Fango, árboles cerrados y 4x4 al límite. Y un equipo dándolo todo para grabar cada segundo. Pole position, competencia nocturna y caminos que no perdonan errores. Yo no vine a competir, vine a contar esta historia a través de mi lente. Esto es One Life All Drive, así se vive el off-road de verdad. Vamos al video. Comienza esta aventura del Overland. Carlos. Estamos en el día número 1. Y bueno, aquí viendo el amanecer, tomamos un poco de café y nos fuimos a hacer el check-in de este evento. Conversamos con el organizador de este evento y conocimos una persona muy popular en esta competencia 4x4. Señores, estamos llegando aquí a los competidores. Dime, pana mío. Dime, pana mío. Ahora sí, ¿cómo está? A lo que vinimos, ¿no? Saludos, señores, ahora sí. Llegando y bajando el perolero. Mira, ¿qué trajiste hoy para competir? ¿Qué trajiste? Que lo vamos a ver. Vamos a ver que parió la Toyota. La FJ, la nueva. Vamos a ver si da la talla, vamos a ver si se porta bien. Bueno, mi gente, esperen esto que pronto vamos a hacer una muestra de lo que es este carro, el competidor. Así que bueno, nos vemos en la pista. Eso es lo que venimos, ¿no? A lo que vinimos. Sin miedo, a disfrutar, muchachos, a disfrutar y tener mucho cuidado. A lo que vinimos. Y justo aquí fuimos a conocer a algunos de los participantes más destacados de esta competencia, porque sí, teníamos dudas y muchas intrigas de saber quiénes compiten en este Rally 4x4. Sí, disfruto muchísimo este evento, todo esto es una camaradería, la hermandad entre todos, nos ayudamos entre todos, tenemos la prueba de marca, pero al final todos somos hermanos, nos queremos, nos abrazamos y bueno, claro, siempre cuando uno gana la gente se molesta, pero bueno, ¿qué hace uno? Uno anda en un G, ¿verdad? Y lo anda, bueno, que aprendan. Bueno, y realmente yo no creo que nadie tenga vida para ganar si no somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todo, tenemos experiencia, tenemos buen carro. No tienen vida, no van a ganar, más ninguno va a ganar. Y escríbelo. En esta competencia hay muchos competidores nuevos, no los conozco mucho. Sin embargo, sé que hay un muchacho de Carolina del Sur, tiene una 4Runner negra cuarta generación, que lo he visto pues haciendo las cosas muy bien, tiene un buen equipo, así que pienso que él podría ser un gran contrincante también para obtener el primer lugar. Bueno, y si acaso nosotros no llegamos a ganar este evento, hay dos cosas que se los voy a decir. Primera, si no llegamos a ganar este evento, verga, no sé quién va a ganar, porque Pompa está cansado. Eso es lo que sirve para Pompa Position. No sé, vale, coño, competidores. Y otra vaina, los competidores anteriores, ¿qué pasó? ¿Dónde está Camarata? ¿Dónde está Luis, los fariseos? Las brujas, que no importa, vengan a competir, porque imagínate tú, si no hay competidores, no, se pone aburrido. Así que bueno, los invito a toditos que vengan a competir. Camarata, no, que yo gané. Claro, porque yo no estaba compitiendo en esa época. Los COI, ¿qué pasó con los COI, chamo? Nada, están aburridos, están cansados. Hay muy buenos competidores, pero lástima no pudieron venir esta vez. Pero tratemos de que este año nos acoplemos y podamos competir todos para hacer una categoría arrecha. Y en esta, bueno, en esta no sé, yo veo puro cansado, veo mucho G, mira, está llegando un G cansado, mucho campón para no, en esta no sé, en esta yo creo que hemos sobrado, pero vamos a ver. Bueno, como han visto, hemos entrevistado a algunos de los conductores de este Overlander número 20, ¿verdad? Pero hoy tenemos aquí a una persona que fue la que ganó el Standard Pro anterior, Luis Benjumea, ¿no? Sí, mucho Luis gusto. Benjumea. Bueno, Luis Benjumea, él le habla un poco sobre eso porque en este evento ahora, el actual, él ha venido como recuperador. Y él fue el campeón del anterior. Pero yo le quiero hacer unas preguntitas que toda esa gente nos está viendo allá en los televisores, en su casa. Él se lo va a contestar sobre este evento. Hay mucha gente que quiere venir al evento, mucha gente que quizás le tiene miedo al evento. Y tú tienes, ¿qué carro tú manejaste para el Overlander 19 que ganaste? Es una Toyota 4Runner, año Ajá. 98, 6 cilindros, 4x4, sincrónica. 98, ¿viste? Sí. Wow, bueno, ya tiene como que 27 años. 27 años, señores. Cuenta, yo sé que tú ganaste este Overlander, hay mucha gente que lo está viendo, la gente piensa, mira, tengo que tener un carro nuevo, un carro bien armado. Yo creo que tú le expliques a la gente. ¿Qué esa gente que nos está mirando?
¿Qué es lo más principal que tú crees que deben traer esas personas que están en sus casas mirando, que quieren venir a este evento? Muy importante tener un buen equipo, que es una de las cosas más importantes. Tener un buen navegador, tener un buen vehículo que esté preparado. No necesariamente exageradamente preparado, simplemente con lo que necesitas. Que bueno, en base a todos los años que yo tengo en este medio, ya más o menos sé lo que hace falta sin poner de más, ni poner tampoco menos. Porque realmente esto es una competencia de durabilidad del vehículo. Mira eso. Y mucha técnica, navegación. O sea, aquí no es una competencia del que ande más rápido, del carro que llegue primero, nada de eso influye. Aquí todo es técnica, es navegación, es saber pasar los waypoints, es saber ir a la velocidad que tienes que llegar, los tiempos en los que tienes que llegar y bueno, saber estirar la durabilidad de tu carro para que logres terminar la competencia, porque si te pones a darle el carro y no conoces los límites de tu carro, lo vas a dañar. Mira, perfecto. Y después de conocer a algunos participantes, nos fuimos al pole position, que es la primera prueba a la cual se enfrentan estos competidores en esta competencia, donde básicamente se trata del primero que haga el mejor tiempo posible, tendrá el mejor beneficio en la ruta extrema del siguiente día. Veamos quién gana en este pole position. Preparando todo para el evento de este fin de semana, con las pruebas especiales listas para esta noche y bueno, viendo cómo está el río y todo para la gente que viene en turismo, vamos a pasarla bien. ¿Cómo lo vas a pasar tú? Eso es. Vamos. Eso, así, perfecto, ahí. Algo que me gustó mucho de este evento y siempre lo he dicho es la organización. El desempeño no es el mismo si no tienes como plan A, plan B, plan C y D. Tienes que tener 4 o 5 planes porque nunca, casi que nunca, el plan A se da a la perfección. Sí, no, más este tipo de cosas que son cosas de adrenalina, ¿sabes? Al momento ya, si son la carta, si no está bien planificado, te tapas las manos y sí, bueno, viene la... Y en especial cuando tratas con tanta gente, cuando tratas con 500, 1000 personas, hay demasiadas variables. Gente que no necesariamente son malos ni nada, sino que el desconocimiento de lo que está pasando, porque es lógico, no saben lo que está pasando, pues entonces necesitan una orientación, no sé lo que sea. Entonces, para eso es la logística, el plan B, C, Z, todos los planes que existen. Gracias, mi pana. Saludos. Entonces, Seguro que sí. es un bañito en el río y una empanadita. Sabroso. Mira, mucha gente que está viendo este video, ¿verdad? Seguramente quiere participar, tiene curiosidad y es importante que le expliquemos cómo funciona el evento. Ya más o menos le hemos explicado el campamento, cuando se entran, a una bolsita y ahora el vasallo. ¿De qué trata las categorías? Bueno, las categorías son todas dependiendo del tipo de dificultad en el 4x4 y la navegación. Cada categoría sube un escalón de dificultad. Tú empiezas en turismo, vienes solo a pasear, a hacer una ruta guiada, vas a explorar, vas a conocer. Apenas puedes hacer el OxQuest, que es unas coordenadas que puedes buscar en Google Maps y llegar a ellas, sin tiempos y sin distancias predeterminadas. De ahí en adelante empieza la competencia como es. Turismo Pro es el primer step, o sea, vas con caucho 33 hacia arriba y sugerimos tener winch y snorkel, pero no es obligatorio. Para Standard Pro ya tienes que tener 35 a 37, tener snorkel y tener winch. Y en Modified igual. ¿Cuál es la diferencia de Modified y Standard Pro? Solía ser que Modified era mucho más superior, como un 20% más de dificultad. En esta prueba, por ejemplo, Standard Pro y Modified van a hacer la misma prueba, porque el pole position está diseñado para saber el orden en que van a salir mañana competencias. No es una competencia para pegarse, no es una competencia de mucha habilidad, sino de velocidad, solo para definir el orden de salida del día de mañana. Claro. En pocos minutos, en 20 minutos vamos a estar dando inicio a las pruebas especiales para Pole Position, categorías Turismo Pro, Standard Pro y Modified. Por favor, acercarse todos los competidores. Empezamos con Turismo Pro, luego Standard Pro y por último Modified. Por favor, vayan comunicándole a todos los demás participantes que se acerquen por acá. Lleven todo en el cronograma, pero normalmente se les olvida. Gabriel, listo en 3, 2, 1, dale, tiempo corriendo. Vamos a ver cómo le va a Gabriel, el primero en meterse. Viene
máximo de tiempo. Corre al cronómetro. Ok, vamos a ver, esa PJ pareciera virga. A ver quién viene. A lo que vinimos, señores, literal. Por atrás, por favor, cuidado, timer, quítense. Se mató el muchacho. Es que aquí está el chino, es que ya lo vieron. Parece chino. que sí, ya está puesto. Déjalo, chino. Estamos los palos. Bueno, Ángel. 2, 1, dale. Cae la noche y con ello la ruta nocturna, un desafío donde los participantes se enfrentan a la ruta extrema durante la noche. No solamente eso, también tuvimos un incidente donde un grupo de personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono, pero ya este tema lo tocamos en un video aparte que ya está en nuestro canal, donde aprenderemos cómo evitar este tipo de situaciones cuando hagan off-road. Vamos en camino, son las 10 de la noche. Esta es otra parte del evento, ¿verdad? Le llaman el GeoQuest. Son unas coordenadas que colocan dentro de toda el parque que está. La gente tiene que ir a buscar esas coordenadas y cada coordenada tiene un puntaje. Vamos para que vean cómo si la gente está consiguiendo. Vamos dirigidos por Luis Vasallo, que tiene las coordenadas, obviamente. Yo nos voy a indicar dónde está la gente. Vamos a ver quién logra cumplir con este reto que están haciendo aquí. Con puros ríos, estamos viendo unos carros pegados por allá, vamos a ver. Estamos de la que esta parte del quest es interesante porque te dan unas coordenadas, no sabes qué estás haciendo, como pueden ver, ya pasaron los carros, los seguimos buscando. Miren para allá, miren todo eso. Ahí están unos competidores, wow, de verdad que mucha adrenalina. Esta parte me gustó mucho porque, señores, es algo como es un safari. Esto es como un safari, ¿verdad, Carlos? Buscando las coordenadas. Seguimos, vamos a seguir buscando. Supuestamente no sé cuántos puntos dijo. 10 puntos. 10 puntos tienen que buscar y cada uno va sumando puntaje en lo que es este rally. Seguimos aquí. Se volteó. Ah, pero Se volteó. pasó, sí, se fue. Va. No, ya no tengo. Está bien. Pero está. Mira Luis Vasallo, ¿ah? Mira, grabado. La pusiste difícil, la gente. Mira. Sí, se recorre toda esta vaina y aparte él es el dueño, creo que se lo conoce. Sí, ese se ha ahogado 50 veces aquí, pero. Estamos aquí trabajando. Este es uno de los trabajos más, digamos, más honrados y mejores del mundo. Trabajamos haciendo off-road, señores. De verdad que no pensé que me iban a ensuciar mi carro hoy, pero bueno. Revisa el winche, todo, y después lea. Esto, ahora sí dale como le salga, dale. Duro.
quedó. Es un TJ. Señores, se ha quedado aquí atascado el TJ. Están estamos en la clasificación Modify. Vamos. Miren eso, miren cómo le llega el agua al TJ, miren ahí. Wow, bro, mira eso. Vamos, no le dejes que se muera. No, se va a salir ahí. Se desmayó. Sí, mira. Se desmayó. Vente. ¡Una ambulancia! Se desmayó. ¡Apaga el carro! ¡Se desmayó! Descansa. Suéltalo, él dijo, ahí, suéltalo, déjate ir. Solo respira, ¿ok? Yo te tengo. Estás tenso, solo respira. Suelta la cabeza. Cosa que pasa, ¿no? Cosa que pasa. Es un deporte. Segundo se lo entregó. El chamo dijo que no duró ni un minuto. Sí, es peligroso, ¿no? El único, eran 5, el único que estuvo el único que estuvo así consciente, que fue que pegó, mira. No tardaron más de un minuto en el hueco, pero acuérdate que esa mierda rodando huele. ¿No te acuerdas que la atrás íbamos mareados nosotros atrás que nos iba a dar una verga? A nosotros otro 80 por el pedazo de pulse. Este tiene catalítico y todo, papá, esta no huele nada. Habilito. Al rescate. ¿Qué metías ahí? Está habilito, metí esa verga ahí, ¿no? Vamos a poner para adelante. Usted nos sacó, ¿sí? ¿No quieres que trate de meter mi carro aquí y le metemos un winch entre los dos? Vamos a ver, pues. Dale, que todavía queda. Esto es lo que queda todavía, Vitelli. Dale, Vitelli. Marico, el hombre vino un avión, marico, ahí.